cosas. ¿Tenés que ir ahora o no? ¿Qué era lo que... La alegría, como cada noche, de entrar en su casa y compartir esta hora, casi terminando el día, en este jueves, lleno de noticias, de los fondos buitres y del fallecimiento del presidente de la AFA y todos esos temas que nos ocupan a los argentinos. Pero hay un tema que ocupa a la opinión del mundo, y es el conflicto en Medio Oriente. La verdad que hace un tiempo estaba pensando hacer un programa un poco para ilustrar lo que está allí pasando y decir alguna cosa, dar alguna opinión, entendiendo que todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión y emitir su propio juicio. Pero es difícil porque no hay mucha gente que conozca lo que allí sucede de primera mano. Y me acordé de un amigo que estuvo ya en el programa, creo un par de veces, el arquitecto Fernando Murillo, que está con nosotros, que él sí conoce y ha trabajado en la Franja de Gaza. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Vos trabajaste allí en la Franja de Gaza? Sí, yo estuve en el año 96, 97, 98, después en el 99 estuve en Cisjordania, o el West Bank, y volví en el año 2005 y 2006. O sea, casi 8 o 9 años. Sí. Sí. ¿Qué hacías allí en la Franja de Gaza? Bueno, de entrada mi tarea fue trabajar en darle apoyo a la municipalidad de Gaza primero, de Jan Yunis y Rafa después, que son como las tres ciudades principales, en la definición de su plan maestro, como su código de ordenamiento urbano. Y después cuando regresé fue para la construcción de viviendas para los refugiados. Ahora, ¿en carácter de qué vos hacías esto, Fernando? Bueno, en ambos casos trabajé dentro del sistema de Naciones Unidas. Primero con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Al principio fue también con ayuda por parte del gobierno argentino como Casco Blanco. Sí. ¿Sí? Y después cuando regresé, la segunda vez fue dentro de una agencia que se llama UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. ¿Vos sos funcionario de las Naciones Unidas? Sí, yo trabajo como consultor y he tenido distintos cargos dentro de esta agencia y también actualmente estoy en la agencia que se llama ONU Habitat, que es dedicada no a los temas refugiados, sino a la construcción de hábitat en general. ¿Particularmente en qué países? Bueno, últimamente he estado trabajando en Sudán, tanto Sudán país norte o Sur Sudán, y en Kenia. El nuevo país. El nuevo país, exactamente, y en Kenia. Principalmente en Sur Sudán. Sur Sudán. Es muy interesante porque es un país que tiene 2 o 3 años, creo, el 9 de julio del 2011. 3 años, 3 años. Y es la parte, digamos, cristiana de Sudán. La Sudán del Norte está totalmente dominado por el Islam y finalmente, después de guerras, matanzas, secuestros, se dividió Sudán del Norte y Sudán del Sur, y allí está el país tratando de sobrevivir. No sé cómo está yendo, pero ¿qué opinión tenés? Sudán del Sur está pasando una circunstancia muy difícil, pues están enfrentadas distintas facciones, ¿no? Está prácticamente en guerra civil, tienen un acuerdo ahora porque es la estación lluviosa, pero se espera que pasada la estación lluviosa la violencia va a recrudecer. ¿Qué tema África, no? ¿Qué tema? Es decir, los occidentales, digamos, la gente como nosotros, es difícil que lo entienda, porque los países colonialistas llegaban al país y decían, bueno, hagamos el país democrático. Pero el problema es que hay tribus diferentes, etnias diferentes, que no pueden convivir o que nunca han convivido. Bueno, es una historia, algún otro día hacemos ese programa. Vamos al tema del conflicto en Medio Oriente. Vamos a ver algunas fotos. Yo traje pocas y él trajo más para ir describiéndolas. Así que
vamos a poner la primera y la vamos explicando. Allí está. Bueno, esta es una foto que sacamos del Google, esta es una foto de satélite, allí se ve Israel, espero que usted lo vea, yo voy a mirar allá porque no veo mucho. Hay una segunda foto en donde hay un acercamiento mayor. Allí con una línea roja se describe lo que es Cisjordania. Y allá a la izquierda, a la derecha, una franja contra el mar Mediterráneo que se llama la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Volvemos ahora al próximo de las fotos que yo traje, que voy a describir. Ahora trae las que trajo Fernando, son muchos más y mejores. Allí está lo que decidió las Naciones Unidas en el 1947, ¿no es cierto? La zona azul, estoy hablando de la foto de la izquierda, la zona azul es Israel y lo otro es el territorio palestino. En el año 48, digamos, el mundo palestino atacó a Israel y ocupó todo lo que es la zona verde de la foto del medio, y en el otro año Israel contraatacó y llegó a esta figura que es más o menos la actual, donde se ve la zona esa verde, que es lo que se llama Cisjordania, limita con el río Jordán, y también a la izquierda la Franja de Gaza. No sé si hay alguna foto más. Si hay una foto más. Esta es la Cisjordania, es buena parte del territorio de Palestina, y las manchitas rojas son algo que enfurece mucho al mundo palestino, y es como los israelitas van introduciéndose y metiéndose en el territorio, plantando empresas, negocios, cultivando la tierra y todo lo demás. Vengamos aquí al piso, gracias. Así que este enfrentamiento empezó desde el primer momento cuando fue declarado nación Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo se vive eso allí en Palestina? ¿Cómo es que pueden en el mismo lugar prácticamente estar dos países diferentes? Sí, una pequeña reflexión histórica, digamos. Sí. Siempre se dice que este conflicto tiene miles de años. En realidad no es exacto, digamos. Tanto árabes como judíos y cristianos convivieron en Jerusalén pacíficamente más o menos hasta el 1900, que es cuando comienza a haber una inmigración fuerte de población judía a Jerusalén. Incluso hay una carta muy interesante que hace el imán de Jerusalén, donde él advierte, preocupado, de que esa proporción de unos 25% de cristianos y 5% de judíos se estaba revirtiendo, y ellos estaban preocupados como musulmanes de perder la mayoría. Pero un poco el consejo que él recibió fue no generar conflicto, porque siempre hubo una tradición de convivencia. A lo largo del siglo XX, a medida que se va poblando la zona, comienza a haber tensiones, y como decís vos, cuando se crea el Estado de Israel es cuando esto llega a su punto máximo de ebullición, ¿no? Algo muy importante es el año 67, porque hasta ahí la mayoría de los países del mundo reconocen a Israel como Estado. Sí. Que había sido uno de los grandes logros, y en la guerra del 67, que es un poco lo que vos presentaste, se definen un poco los bordes donde las Naciones Unidas y los países en general aceptan hasta dónde llegan las fronteras de Israel. El gran problema es que a partir del 67 comienza una gran campaña, digamos, de ocupación de territorio que era acordado que era territorio palestino. Como bien indicabas vos, esto genera una situación de mucho conflicto, y que hace que las negociaciones para definir fronteras quedan un poco en el vacío. La mayoría de los países árabes no aceptan la ocupación de territorio, y inclusive ni siquiera aceptan los bordes del 67. Con lo cual hay una indefinición de frontera dentro de lo que es Israel y Palestina, que es un poco la fuente del problema actualmente. Pero la guerra de los 6 días no tiene nada que ver con esto. Sí, es la guerra de los 6 días, la del 67. Claro. Sí. Claro. A ver si podemos poner la foto más adelante de la foto que trajo Fernando.
Bueno, este es andá explicándolo, Fernando. Sí, esto es lo mismo que contaste vos. Este es algo importante, sobre todo para entender cuáles son los argumentos detrás de la expansión territorial. Este mapa lo que muestra era lo que era el antiguo reino de David y del reino de Salomón. Entonces, esta era la extensión territorial. Esto un poco lo que ya contaste, cómo de lo que era el territorio palestino, israelí, comienza a definirse dos áreas específicas y que un poco Israel se va territorialmente absorbiendo territorios palestinos. Pasa a la siguiente. Bueno, esto es un poco esto que estamos diciendo. La gran mayoría de población que vivía en Palestina, a raíz del conflicto migra, se va expandiendo por los países limítrofes, de modo que tenemos más o menos casi cerca de 7 millones de refugiados. O sea que es un número altísimo, es inédito en el mundo, en todos los países de alrededor, Siria, Líbano, etc. Esta agencia UNRWA es para la cual yo estuve trabajando. La siguiente. Estos son imágenes históricas, digamos, del 50, de cómo eran los campos de refugiados, que esto es importante, nunca se pensaba que estos campos iban a permanecer tanto tiempo, sino que, como pueden ver en la imagen, era una carpa, o sea, para que pase ese invierno, pero después ahora, esto se resolvía, digamos. Fernando, volvamos un momento. Vos decís que hay 7 millones de palestinos refugiados en los países alrededor, sí. Digamos, al norte Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Egipto. Sí. ¿Y cómo están? Bueno, esta misma agencia tiene campamentos de refugiados que están en una situación bastante mala porque en algunos de los países... ¿Siguen estando 7 millones? Sí. Bueno, en realidad, hoy por hoy son 9,6 millones. 9 millones. Sí. No, es una de las poblaciones refugiadas más altas del mundo, ¿no es cierto? ¿Y de qué viven? ¿De caridad de las Naciones Unidas? En general sí, y también con los países, por ejemplo Egipto, que les da Ustedes saben que el estatus de refugiado es un poco difícil porque en la medida que Naciones Unidas les da un estipendio, ellos no pueden trabajar. En algunos países como Egipto o el Golfo Pérsico, sí se les permite trabajar, con lo cual tienen un trabajo y reciben un subsidio, digamos, de manutención de alimentos, básicamente. Déjame dar los teléfonos, porque estamos en vivo, por supuesto, en este jueves, y nos gustaría escuchar la opinión de los televidentes. Así que los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667, y el teléfono celular para recibir mensajes de texto es el 011 o 15, aquí en Buenos Aires, 6041-3585. Son los mismos teléfonos de todas las noches, lo repito para la gente que está escuchando esto por alguna radio y no puede ver la gráfica del programa. Mi invitado es el arquitecto Fernando Murillo, que trabaja relacionado con las Naciones Unidas, conoce el tema por haber estado más de una vez, viviendo prácticamente en uno de estos territorios. Una de las fotos que vos mostraste, en donde se veía cómo se fue achicando el territorio de los palestinos, si la podemos poner otra vez, donde se ve verde y blanco, ahí está. Fíjense, los palestinos antes del 47, digamos, tenían todo lo que es verde, la foto de la izquierda. En el 47 se forma el Estado de Israel, y quizá en el 60 y tantos también, y se ve cómo avanza. Yo la foto que mostré, que traje, es la tercera, pero ahora la cuarta es muy, muy fuerte, y es lo que hoy es realmente... a ver si la podemos poner otra vez la foto esa. Es lo que le queda a los palestinos, esa no. Poner la que teníamos recién, la de verde. Bueno, no importa, busquémosla. Le queda muy poco espacio, ¿no? Entonces, hicieron dos cosas. Una, fueron expulsados, o se fueron porque no tenían lugar donde vivir. Y otra, se apiñaron en esos lugares. Ahí está la foto de la derecha. Se apiñaron en esos lugares. Yo estuve en el de abajo, en la zona de Belén y Hebrón, ¿no es cierto? Transité la del norte, pero no llegué o no pasé cerca de la Franja de Gaza, ¿no? Así que un poco conozco, sí.
Entonces, los palestinos, digamos, los campos de concentración es otro tema. Los que se quedaron, ¿qué es lo que fue pasando? Los que se quedaron son más o menos 1,5 millones, ¿sí? De los cuales algunos tienen estatus de refugiado, otros son palestinos que quedaron con una situación de limbo, o sea, no tienen un estado. Algunos palestinos adquirieron la ciudadanía israelí a través de distintos procedimientos, Sí. Pero obviamente son una minoría que no los representa en el Parlamento israelí, ¿sí? La situación de ellos es en la Franja de Gaza, que es un territorio muy pequeño, de 45 kilómetros por 12 más o menos. Hay aproximadamente 1 millón de personas, de las cuales el 80% son refugiados. De esto estamos hablando, hay algunas imágenes que yo traje que podemos pasar, Sí. donde podemos ver esto que está describiendo vos de una densidad de población muy alta, ¿sí? Esta densidad lleva a que haya problemas de todo tipo, de infraestructura, de vivienda. Además, dentro de la Franja de Gaza y también en el West Bank o la Cisjordania, hay asentamientos de colonos judíos. No, estas son fotos de gente refugiada. Estos son como 4 generaciones de refugiados. Claro, Es un poco el mostrar, abuelo, claro. Sí, sí. Esta es la guerra de los 6 días. Sí, que seguía mencionábamos avanzando, antes. sí. Y esta es una escena de la densidad de la ciudad de Gaza. O sea, estamos hablando de un lugar muy denso, donde el territorio es muy, muy limitado. Y una tarea central es cómo se ordena territorialmente de modo que la gente pueda vivir, pueda, aunque sea, sembrar sus alimentos. Esta es la franja, esta línea que yo decía de territorio, que prácticamente son las peores zonas en términos geográficos, un desierto. Adelante. Sí. Y este es algo que de alguna manera terminó de colmar esta situación de, Claro, el muro, de alienación, claro. que fue el muro que terminó definiendo a la Franja de Gaza, que es un muro de hormigón como de unos 6 metros de altura y tiene la escala humana con el muro. Y alrededor de Belén. Alrededor de todo el West Bank y todo lo que es la Franja de Gaza. O sea, uno en la Franja de Gaza se siente, por lo menos cuando yo vivía, exactamente como se puede vivir alguien en una cárcel. O sea, tiene un muro alrededor, tiene el mar del otro lado patrullado por torpederas que no permiten ni siquiera salir los pescadores a pescar. O sea, es una situación terrible en términos humanitarios. Uh-huh. Sí, yo me sorprende lo que me decís de Cisjordania, porque yo no lo vi en la parte norte. Belén está ahora en este momento dividida por el muro, que lo habrás visto vos. Sí, sí, Ahí Belén está sí. un checkpoint y continúa el muro. De alguna manera la idea en ambos casos fue aislar tanto Cisjordania como Sí. la Franja de Gaza con un muro. Lo que pasa es que de alguna manera al continuar ocupando territorio, el muro de alguna manera aísla un territorio que termina teniendo mismo población Sí. israelí del otro lado, ¿no? No, te cuento, vos sabés que me vas a entender. Yo me quedé solo un día y medio y el guía, que era judío, me consiguió un taxi manejado por un árabe y eso me permitió entrar y llegar a la ciudad donde está el pozo de la mujer samaritana. Yo veía las rutas y las autopistas, iba y venía gente de todo tipo, no me pareció, nunca hubo una cosa así como un peaje, un paso de entrada. No, se subió a la autopista allí en Tel Aviv, dobló hacia la derecha y ahí fuimos. Y lo que sí me acuerdo que a la entrada de la ciudad había un cartel que decía prohibido la entrada de ciudadanos israelíes. Bueno, estuve allí, la mayoría obviamente todos musulmanes, y después quería yo conocer el Siloé o Silo, donde estuvo Elí y Samuel. Así fui allí, conocí eso y después me llevó a Jerusalén. O sea que pasé por todo ese lugar, es un lugar mucho espacio vacío, mucha montaña, mucho terreno para producir. En ningún momento viví, te estoy hablando del año pasado, ¿no? Esta época del año pasado. No, mayo del año pasado. Había un clima normal, de mucha tranquilidad, y los micros de turistas iban y venían por todos lados, ¿no? No me acuerdo haber visto, por eso me llama la atención que vos decís que toda Cisjordania esté con ese muro. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que Digo, capaz algunos que- lugares son
puramente rurales, ¿no? Sí. Hay que diferenciar también muy bien que lo que es Cisjordania tiene una situación poblacional mucho menor, ¿no es cierto? No llega al 500.000 de habitantes, mientras la Franja de Gaza, siendo más pequeña territorialmente, es donde más población concentra. O sea, los mayores conflictos siempre son en la Franja de Gaza. Y además hay una cuestión política que es, históricamente, el partido que representó, o el movimiento político al cual pertenecía Arafat, que es el Fatah, gobierna Cisjordania, mientras el Hamas, que es el grupo más fundamentalista, es el que gobierna Gaza. Democráticamente, pues fue electo por la propia población, en Gaza. Lo cual complica, digamos, hace que esta brecha entre los dos territorios, que es histórico, la mayoría de la población, digamos, cuando cuando se creó el Nakba, o sea, la creación del Estado de Israel, migró a Jordania, que le dio estatus de ciudadano. Aproximadamente el 60% de la población jordana es de origen palestina. La situación con Egipto fue distinta. La mayoría de los palestinos quedaron de alguna manera entrampados, que iban hacia Egipto, quedaron en la Franja de Gaza. Entonces esto hace que ambos territorios tengan diferencias sociales y económicas muy importantes. Muy importante. No, porque se ve allí en Cisjordania, en todos los lugares donde vi, se ve prosperidad, auto, casa, supermercado, Coca-Cola, internet, una cosa muy, muy normal de gente entrando y saliendo, ¿no? Ahora, vos trabajaste y no estaba el muro en Gaza. Yo cuando estuve en el 2005, sí, el 2006 ya estaba el muro. Yo viví el muro, por eso es lo que te decía recién. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cisjordania, como decís vos, la población tiene una situación más tranquila. Yo visité Cisjordania, aunque no estuve trabajando en el 2005, particularmente Belén tenía una situación terrible, que me acuerdo de un restaurante que estaba de este lado, estaba pegado al muro, con lo cual había el propio propietario de la parcela, que daba una parcela de un lado y la otra, que era como increíble, ¿no? Yo, por lo menos, los lugares que visité en Cisjordania, obviamente, tienen una situación un poco más aliviada, pero es psicológicamente muy fuerte los checkpoints. Yo, por ejemplo, hay que diferenciar, cuando uno visita lugares turísticos... Sí, a ver, aclaremos en español. Checkpoint, los lugares donde está la policía migratoria, la aduana, no es la aduana, es policía... Son soldados. Son soldados que te revisan los documentos y que te hacen sentir que estás en un momento incómodo. Sí. No, y aparte... violatoria totalmente en términos de lo que es el derecho internacional. ¿Ah, sí? O sea, a mí me pasaba de ir con el coche de Naciones Unidas, dejarlo y venir todo absolutamente escrito con aerosol, con mucha violencia, ¿no?, por parte de la población israelí. Israelí. Sí. Y yo tenía, muchísimos conocidos argentinos que estaban en Israel que me decían, mira, mejor no vengas con un auto de la ONU porque es como... que puede ser un blanco de los chicos o los jóvenes en general, ¿no es cierto? Me sorprende. Yo traje una imagen también reciente de un auto. De un auto, sí. Fabiana de Galvez, Santa Fe. ¿Este reclamo de israelíes es para ellos con fundamento bíblico? Yo quiero... Néstor de San Martín Chaco, muy bueno programa, dice, la guerra será por falta de conocimiento de Jesucristo. Quisiera decir algo a esta altura del programa. Estamos haciendo un programa tratando de abstraernos, de no mezclar todo lo que tiene que ver con la enseñanza bíblica, los textos bíblicos, porque son temas muy difíciles. Porque de la misma manera que leemos en el texto bíblico que Israel va a volver a su tierra, manteniendo su idioma y todo lo demás, también leemos en el texto bíblico que Dios es un Dios de paz. Entonces, cuesta mucho entender que Dios esté utilizando un método violento para imponer su plan en la tierra. Entonces, yo sé de pastores que hacen grandes sermones apologéticos, escatológicos sobre este tema. Yo
me siento muy limitado al respecto. Y digo, hagamos un análisis de lo que está pasando, de lo que hemos podido ver, de lo que has podido vivir vos, Fernando, sin entrar a decir si esto es el cumplimiento del texto bíblico o no. Ahora, ¿qué futuro hay? ¿Qué posibilidades hay de que esto se detenga? Porque uno mira como Israel tira bombas sobre Gaza y la excusa o el argumento, yo no digo excusa, olvídese la palabra excusa, el argumento que tienen es que los de Hamas están tirando misiles todo el tiempo sobre el territorio de Israel, lo que también es cierto. La respuesta, esta locura, comenzó con el ataque a 3 adolescentes judíos que fueron asesinados. No se sabe bien por qué, nunca se los encontró realmente, es todo medio confuso, pero con esa excusa Israel se tomó el derecho de atacar la franja de Gaza. Los de Palestina, o los palestinos de allí, de Hamas, siguieron tirando misiles, pero hay una diferencia abismal de poder bélico. Lo que los de Hamas pueden hacer es algún ruido y matar un montón de personas, pero lo que están haciendo el ataque israelí es 10, 20, 100 veces más destructor. No hay relación de fuerzas allí. Pero uno se pregunta, después de todo lo que nos contaste, ¿tiene salida esto? Estoy seguro que sí la tiene, pero déjame hacer un comentario, 2 datos importantes. Uno es, sobre todo para la audiencia, para los que preguntaban antes, uno es que dentro de la población palestina también hay cristianos, ¿sí? Sí. Que esto a veces se oculta, aunque es una minoría, pero yo por lo menos conozco muchos. Bueno, de hecho hay un sacerdote que católico argentino. Sí. Ese es un punto que quería señalar. El otro punto que quería decir también es, yo personalmente pienso que una función del cristiano es, o por lo menos lo sentí así yo viviendo en la Franja de Gaza, es no sumar al conflicto. O sea, por un lado saber diferenciar muy bien, unos son conflictos políticos, otras cuestiones son convicciones religiosas, ¿no? Mi experiencia en el mundo es que cuando se mezclan las dos cosas, se sirve para manipular cosas. Sí. Creo que algo que tenemos que preservar es la Biblia. O sea, que la Biblia no sea objeto de manipulación por parte de nadie. De nadie. Y una de las cuestiones que yo creo que no deben ser manipuladas, y que de hecho es bíblico, es la cuestión de las profecías. Que ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Sí? O sea, nadie puede arrogarse el poder de decir esto es por esto, por otro. Y creo que los cristianos deben reaccionarse en ese sentido y no aceptar manipulaciones en ese sentido. Sí creo en la práctica del amor, o sea, el amor y no discriminando. Lamentamos mucho la muerte de unos y la muerte de otros, pensar porque este tiene tal credo es inferior a este que tiene otro credo o demás. No creo que esto, aunque es obvio, pero es bueno decirlo. Es bueno ¿no? decirlo. Y finalmente el tema de lo que vos preguntabas del futuro. Yo creo que la Biblia es muy clara respecto de que hay un futuro glorioso para esa zona, que no es lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Y cuando decimos un futuro glorioso, podemos entrar en cuestiones políticas, si son los 2 estados, si es un estado, ahora vamos a entrar en eso, pero creo que históricamente la zona ha producido una luz para la humanidad. ¿Sí? Podemos discutir de los musulmanes, los cristianos. También quería decir, los musulmanes son muy respetuosos de la figura de Jesús. Sí. Hay una especie de, sobre todo en algunos países, de presentar al musulmán como un ser absolutamente irrespetuoso. Que no, dentro del Corán tienen 5 grandes profetas, sí, y uno de ellos es Jesús. Uno es Isa. ¿Sí? En ese sentido no hay un conflicto. Para mí el conflicto real no es religioso. Como te decía antes, históricamente convivió. El conflicto real es político. Y ahora sí entramos. Acá en esta historia que hicimos, se crea el Estado de Israel y todos los países, incluyendo Argentina, uno de los primeros fue Argentina, lo reconocen y está muy bien. Históricamente siempre se dijo que se iba a crear el Estado de Palestina, nunca se logró por 3 razones. La primera es porque, por una cuestión demográfica, se temía que si se creaba el Estado de Palestina iba a haber un retorno, que es un poco lo que los palestinos piden,
estos 9 millones y pico que están afuera, volviendo y van a crear una situación, pues la tierra de sus ancestros. Una segunda solución es o que uno elimina al otro, que es un poco lo que algunos grupos fogonean. Obviamente esto va en contra de todo lo que es el derecho internacional y demás, porque no cabe en la cabeza de nadie que Israel pueda eliminar a los palestinos o que los palestinos puedan eliminar a Israel, como que no tiene sentido. Y el tercero, que es lo que algunos pacifistas promueven, es la convivencia, crear un solo Estado donde ambos grupos convivan en paz. Esto también vuelve a tener el obstáculo que la gran mayoría en la región son palestinos, con lo cual de los 8 millones de judíos, si regresaran los palestinos que estaban originalmente, ya pasarían a tener superioridad palestina, con lo cual las revanchas y todo lo que humanamente uno se podría imaginar estarían ahí. ¿Cuál es la solución? Te la dejo para vos. Vamos a repasarla. Primero, hacer un solo Estado. Esto es lo que acaba de decir. Muy difícil por la tensión que hay. De hecho, en Israel hay una minoría palestina. Algunos palestinos aún están en el ejército de Israel. Sí, sí. Votan, están en el Congreso, son minoría. ¿Se escucha bien? Estoy al aire, sí. Se escucha. No se escucha mi teléfono. A ver, perdón. Ahora debería ser que sí. Quizá, perdón, toqué esto sin querer, no sé, yo no lo hice, pero bueno, nunca sucedió. Pero un solo Estado se ve difícil. 2 estados independientes, bueno, imagínense los de Buenos Aires, digo, ¿no? Que se cortó de nuevo. ¿Querés este? Sí. Tomá. Sí. No, bueno, está bien, no. Hablo con y me cambian el micrófono, o la pila. Imagínense que la ciudad de Buenos Aires de golpe venga todo un país extraño y de Rivadavia para el lado sur se instalen. No, la cosa no es fácil. Y la otra, que uno destruya al otro, es impensado, ¿no? Impensado. Ahora, una de las razones, si coincidís conmigo, que es muy difícil llegar a esta paz, es que de ambos lados hay gente razonable, gente que está dispuesta a sentarse, pero también de ambos lados están los extremistas, los halcones, los tipos que quieren la guerra, ¿no? Hamas por un lado y la ultraderecha de Israel por otro. No sé si coincidís conmigo. Sí, coincido totalmente. De hecho, los analistas lo que sostienen es que de alguna manera esta reacción es de alguna manera una interna política en términos de ver quién es más duro, ¿no? Sí. Que es un poco, como decías vos antes, el origen de todo es de este último conflicto, ¿no? Hoy recurrentemente en la historia ha sido qué sector político en ambos bandos es más duro y trata de mostrar a su propia población más capacidad de... Sí. Y menos capacidad de negociación. O sea, sí, tratar de mostrar quién es más... Por ejemplo, el primer ministro de Israel en este momento, ¿es del ala dura? No es del ala dura, pero sí está muy presionado por el ala dura, que sí está haciendo una retórica muy fuerte respecto a... Hay algunos inclusive que han dicho que habría que eliminar totalmente, que no hay que tener ningún remordimiento por llevar una campaña militar violenta a Gaza, y de hecho... Es lo que están pasando. Está pasando, sí. María Rosa dice que hay mucha controversia en estos temas sobre quién tiene la razón. Hasta los cristianos están confundidos. Es verdad, están confundidos. Le quiero decir a María Rosa, es un tema muy difícil. Se sientan los especialistas y podrán hacer un análisis de lo que sucede, pero muy pocos atinan a esbozar una solución real que pueda ser aceptada por todos. Sí, dale. No, te quiero contar una anécdota que me pasó una vez estando en Gaza, todavía estaba vivo Arafat, que estábamos discutiendo el plan de la ciudad. Y ellos que estaban muy interesados, como nosotros estábamos trabajando en la Cisjordania también, ellos estaban muy interesados de qué estaba pasando y como que Arafat convocó a una reunión especial. Y el tema, yo estudié un poco de árabe, pero a veces no le entendía mucho.
Y entonces pregunté a uno qué es lo que están discutiendo tan acaloradamente y estaban discutiendo el tema este de el Monte de los Olivos. O sea, que ellos estaban temiendo que el Monte de los Olivos iba a dejar de ser Palestina y que iba a pasar a ser Israel, porque ellos decían, este monte es central, en el Corán también hay una mención al Monte de los Olivos. Indudablemente, en este lugar, cuestiones políticas tienen un nivel de proximidad a cuestiones religiosas muy fuerte. Entonces, lo que dice la televidente respecto del nivel de confusión es así, es muy real. Yo siento que hay una responsabilidad por parte de los cristianos que sí leen la Biblia, ¿sí?, en no salir a tratar de ganar adeptos, sino en decir la verdad, en decir, bueno, la Biblia habla del amor y la Biblia habla de la reconciliación. Y la Biblia habla de un futuro para la humanidad, más allá de palestinos y israelíes, el rol del resto de la humanidad en tratar de ayudar, pero no sumando a un bando o a otro, sino no quien tiene la razón, porque en definitiva esto es un tema que nos excede, pero sí tratando de sumar amor y comprensión y negociación entre ambos. Daniel de Rufino pregunta al invitado, con su experiencia, si cree que puede desaparecer alguno de los dos pueblos. Lo que hoy está discutiendo Naciones Unidas muy seriamente, no sé si han leído los reportes y demás, es que hay un gran temor a una escalada mayor y que sí se produzca un genocidio de gran escala. De hecho, ya hoy es un genocidio porque son 1.300 víctimas, se esperan que van a ser muchas más en los próximos días. Sí, es posible. Carlos de Rosario, ponételo allí, no tenés más problema. Gracias. Carlos de Rosario pregunta por quién se inclina Dios, ¿por los judíos o por los palestinos? ¿Él no ama a todos por igual? Por supuesto que sí. Yo no puedo hablar en nombre de Dios, no sé. Creo que ambos. Debe estar llorando Dios en este momento. Elba de Rosario, ¿quiénes son los Hamás? Hamás es un movimiento político que surgió más o menos en la década de los 80, en la época previa a la Intifada. La Intifada es la guerra de las piedras, la guerra de resistencia contra Israel. Era como un movimiento de resistencia contra lo que era en ese momento el Fatah, que era el partido predominante palestino. De alguna manera era la competencia del Fatah y con su ala más fundamentalista, ¿sí? Ahora, hay que decir también, en el año 2006 hubo una elección en la cual ellos ganaron la elección. Yo estaba en ese momento en la Franja de Gaza, por una abrumadora mayoría, no me acuerdo si era el 70%, pero con todo el mundo que uno hablaba, ellos habían votado a Hamás. Quiero decir dos cositas más. Hay una cuestión con Hamás que es que Occidente los ve como locos, como si fueran totalmente fuera del mundo. La realidad es que es un movimiento político, pero es un movimiento social. Ellos se dedicaron sobre todo a tratar de ayudar a lo que ellos llaman los mártires, o sea, las personas que fueron muertas por distintas circunstancias, y ellos construyeron mezquitas, ayudaban a las viudas, con lo cual les dio una gran popularidad que, de alguna manera, su apoyo, aparte por otros países, sus vínculos internacionales, les dio armamento y les dio, digamos, una presencia muy fuerte que les permitió ganar las elecciones. Claro. Ahora, ¿están siendo armados por quién? Sí, están siendo armados por Irán. O sea, Irán les da armamento por una cuestión, ellos la definen, de autodefensa. Ahora, ¿por dónde entra el armamento? Por los túneles. Entran vía Egipto a través de túneles. Por eso uno de los objetivos de esta campaña es destruir los túneles. Lo que pasa es que hay que decir también que los túneles no solo entran armas, entran alimentos, entran medicinas. Por ejemplo, a mí me pasaba en la época esta cuando todavía estaba el muro, la última vez que yo estuve, año 2006-2007, que por momentos no hay alimentos. O sea, no puede tener plata, puede poder comprar, pero no tiene que comprar. O falta agua o faltan elementos básicos. Entonces, esos túneles con Egipto lo que hacen es contrabandear. Y dentro del contrabando, obviamente, entran armas también. ¿Qué largo tienen? Hay algunos que son larguísimos. Ahora en este último enfrentamiento hablaban que tenía 20 metros de profundidad y hasta más o menos podrían llegar hasta 2 kilómetros de largo. De hecho, algunos de los túneles llegan a Israel. Hubo un par de situaciones ahora donde hubo comandos palestinos que entraron en territorio israelí. Y pasan por debajo de la frontera de Egipto.
bueno, pueden pasar a la frontera de Egipto, al Sinaí, a la península de Sinaí, Sí. y desde donde hay un pueblo que se llama Rafa, que está, la mitad es Palestina, está el muro, está digamos, lo que antes era el checkpoint para pasar a Egipto, y los muros pasan por debajo, los túneles pasan por debajo. Y Rafa está en la misma ciudad, la mitad del otro lado también se llama Rafa. Históricamente era una sola ciudad, ¿verdad? Sino Sí, que sí. quedó dividido después de la guerra. Silvia de San Lorenzo, Pastor Gomarrá, ¿por qué pasa esto en lugares donde anduvo nuestro Señor? Claro, uno dice, si Israel hubiera creído que el Señor Jesús es el Mesías, no hubiéramos llegado a esto, pero qué sé yo, no tengo idea, son preguntas muy difíciles. Walter de Caleta Olivia, ¿por qué Israel quiere eliminar a los palestinos? Y lo quiere eliminar porque quiere quedarse con todo el territorio y no quiere tener más en el patio de atrás de la casa gente que le tire bombas. Otra vez, por cada bomba que tira Hamas, un cohetito, aunque algunos ya empiezan a tener más potencia, Israel está tirando 100. Es difícil entender bien. Y permitime una sola cosa más, que es muy importante desde el punto de vista del derecho internacional, que es Israel es un país, ¿sí?, reconocido por todos los otros países, que de acuerdo a la ley internacional debe velar por la población de refugiados en su territorio. O sea, no es como si nosotros dijéramos, bueno, a los refugiados africanos que tenemos acá, si se portan mal los bombardeamos. Un país es responsable por la población que tiene en su territorio. Entonces no puede hacer esto. No. O sea que los territorios esos de Gaza o de Cisjordania son para la comunidad internacional espacios de refugiados palestinos bajo la protección, el cuidado, no sé qué, de Israel. Sí, sí, porque son territorios autónomos. O sea, ellos son responsables como Estado de velar por la seguridad de esos ciudadanos. De hecho, cuando nosotros, yo traje un par de imágenes de escuelas, estas que están destruyendo ahora, muchas yo las construí. O sea, yo estuve cuando se hicieron, hicimos el diseño, la otra cosa que quería decir, muchas veces se dice, ¿por qué los palestinos no usan la plata que les donan para construir escuelas? Yo les doy testimonio que sí la usaron. O sea, de hecho, esa plata la administró la ONU y yo por lo menos cuando estuve construí 16 escuelas. Después construyeron un montón de escuelas más, además de 12.000 viviendas. O sea, sí se usó la plata de la ayuda humanitaria. Sara de Chaco dice que el mundo está en dolores de parto por lo que está pasando, está todo escrito. Oscar de Villafañe, me pone mal esta guerra y cómo están sufriendo los niños, deberíamos orar todas las iglesias, de verdad. José de Buenos Aires, ¿de dónde sacan las armas si son pueblos pobres los palestinos? Bueno, lo acaba de decir Fernando, se los da el Estado de Irán. Jorge de Rosario quiere saber si la Franja de Gaza es originalmente parte de la promesa de Dios a Abraham. Bueno, de hecho sí, lo que pasa es que en esa zona Israel casi nunca la tuvo como parte del territorio, porque vivían los filisteos. Filisteos, palestinos. De la palabra palestino viene de filisteos, de una derivación, ¿no? Y es justamente esa misma zona. Víctor de Puerto Madrid, excelente programa, dice el análisis es muy claro. Jenit de Chubut. Fernando dice, ¿qué te mostró el Señor en ese lugar? ¿Se mostró algo? Me mostró muchas cosas. Dale, decile. Cuando yo fui allá, fui como típico argentino, lleno de prejuicios respecto de cómo iba a ser la población con la cual tenía que trabajar. De hecho, de entrada tenía como una situación medio de tomar distancia. Rápidamente encontré que eran muy criollos, muy parecidos a nosotros. En vez del mate tienen una pipa que se llama la arguila. No sé si la conociste cuando estuviste ahí. Me produce el mismo rechazo que le debe producir el mate a todos los que no toman mate. Exactamente, pero tiene el mismo rol. O sea, sentarse alrededor y todos fuman la arguila como nosotros tomamos el mate. ¿Lo tomaste vos? Sí, yo tomaba la arguila acá con mi hermano presente. Sí. Nos juntábamos con los palestinos y fumábamos la arguila. Lo que el Señor me mostró fue que esos prejuicios de alguna manera estaban infundados, o sea, eran más humanos que toda la argumentación que yo podía tener respecto de la Biblia.
De hecho, me era muy fuerte, me acuerdo, leer la Biblia en Jerusalén y decir, entró por la puerta de Damasco y estaba a 2 cuadras. Damasco estaba ahí. Y pasó esto y pasó aquello. Y me acuerdo que estando en el briefing, que es como la reunión inicial cuando uno empieza a trabajar con Naciones Unidas, hubo un noruego que nos dijo, recuerden que ustedes están trabajando en un territorio que tiene una bomba inmensa. A mí me choqueó. Yo le pregunté por qué una bomba. Dice, porque esto en cualquier momento explota y cualquiera de ambas partes intentaría hacer un genocidio con el oponente. Y me acuerdo que a mí me choqueó pensando, bueno, quizás este hombre está exagerando, ¿no? Yo era nuevo en ese momento. Después comprendí que hablaba con mucha razón. Y lo que a mí me mostró era, quizás lo que fue un llamado a una práctica profesional, a ir a construir vivienda, tenía un contenido mucho mayor. Nunca me sentí que yo fuese un misionero, porque no lo logré estrictamente, pero sí que tenía una misión que cumplir ahí, que era tratar de, desde lo poco o mucho que uno puede hacer en términos de construir, no solo construir en términos materiales, sino construir en términos humanos. Tanto del lado israelí, de hecho este año yo tengo previsto ir a dar una conferencia a la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la cual mantengo mucho vínculo, como con la Universidad Islámica de Gaza, en ambos casos el mismo curso que lo desarrollamos sobre el tema de derechos humanos, porque creo que si hay algo, se habla mucho de derechos humanos, pero si hay algo que los cristianos tienen una responsabilidad muy importante es cómo su práctica impacta en la vida de otras personas, y eso se llama en léxico secular derechos humanos, pero es exactamente lo mismo. Ahora, en tu relación con los palestinos, ellos sabían que vos eras cristiano. Yo iba a la iglesia, de hecho llevé muchísimos palestinos a la iglesia local y nunca hubo ningún conflicto. ¿Y la iglesia cómo era? Bueno, está la iglesia católica, está la iglesia ortodoxa y está la iglesia protestante, que es una iglesia anglicana. Y después había iglesias evangélicas que se juntaban en casas y eran bastante populosas, iba mucha gente. Todos los que quieren practicar el inglés suelen ir a las iglesias cristianas. Ajá. Porque es el ámbito donde no se habla árabe, digamos. Ajá. Eso me lo decís de la Franja de Gaza. Sí. ¿En Jerusalén estuviste mucho tiempo? En Jerusalén viví cuando trabajaba en el proyecto de Belén. Yo hice el plan maestro de Belén y todo lo que fue Bet Yala y Bet Zahur, las otras ciudades. Y en Jerusalén lo mismo. Bueno, Jerusalén tiene una población cristiana muy alta, que es todas las personas que van por temas de turismo. O de estudio. Hay muchísimos grupos de estudios cristianos que de hecho tienen sede en Jerusalén, ¿no es cierto? Sí, ha sucedido una cosa interesante. Los judíos trajeron a los que ellos consideraban ciudadanos judíos de Etiopía. Son judíos y son negritos. Y trajeron un montón. Y lo mismo de Rusia. Y de golpe se descubrió que eran cristianos. Entonces vino una gran cantidad en este último tiempo de Etiopía y de Rusia, judíos, que ellos necesitan mucha mano de obra constantemente, y de golpe se empezaron a juntar. Entonces hay muchas iglesias de estas etnias cristianas. En la puerta, ahí en la Torre de David, a 30 metros, ahí está la catedral anglicana. Jerusalén es una ciudad apasionante, ¿no? ¿Dónde dormías vos? ¿Dónde vivías? ¿En un hotel? Bueno, en un tiempo rentamos un departamento y después sí, estuve en un hotel, el Hotel de la ONU, que está ahí en me olvidé el nombre del hotel, pero sí, ahí en el centro. Te iba a hacer el comentario sobre los etíopes. Vos conocés que los etíopes se consideran descendientes de la reina de Saba. Claro. Y eso tiene un vínculo con Israel muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Benjamín de Río Grande, ¿cuál sería el consejo que daría el rey Salomón a este conflicto? Muy interesante. Muy interesante, no sabemos. Él era muy sabio, por lo menos buena parte de su vida fue sabio. Déjamela contestar. Dale. La está regalando él. Penal sin arquero. Lo que está diciendo es, este bebé que es Palestina, acordémonos, ¿no?, que Palestina es el nombre antiguo de la zona, Claro. Después es el nombre arcaico casi. Salomón le hubiera dicho, bueno, divídanlo, tomen una espada. Entonces, ahí vamos a saber, si la dividimos a espada, quién es la verdadera madre. Sí. O sea, quién la quiere cortar y matar al niño,
que casi me hace pensar en el solo Estado, Claro. o quien dice no, que convivan para que viva, ¿sí? Que viva como Estado. Bueno, es apasionante el análisis, pero es cruel la realidad, ¿no? Lo que se ve, vos que viviste mucho tiempo allí, que escuchás las noticias, primero de todo, ¿vos creés lo que sale en las noticias, los diarios, o sos muy selectivo al escuchar? Mira, simplemente hacer un ejercicio de leer varios diarios ya te das cuenta claramente de la inclinación de cada uno. Quiénes son partidarios, digamos, del Estado de Israel o quiénes son pagados, porque en esto hay mucho de propaganda, ¿no? Esto aprovecho de decir, me parece muy importante por parte de los cristianos de no comprar propaganda. O sea, si nosotros tenemos la Biblia, ¿por qué tenemos que comprar propaganda? Uh-huh. Yo trato de seguir en general los que son reportes oficiales. Yo confío bastante en el sistema de reporte de Naciones Unidas porque sí es objetivo, y así considera ambas partes. Recientemente se hizo una votación a nivel mundial para investigar esta situación, ¿no? Los crímenes de ambas partes, de los misiles y por parte de Israel de la invasión. Todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, votaron que sí querían una investigación independiente, que se va a hacer, de hecho, porque tiene mayoría. Para mí es llamativo, digamos, el vínculo entre Estados Unidos e Israel respecto de por qué no votar una investigación independiente. Estados Unidos votó en contra. Votó en contra. Fue el único país en el mundo que votó en contra de esa investigación independiente, lo cual de alguna manera delata... Bueno, digámoslo de alguna manera clara, si Estados Unidos no estuviera apoyando y protegiendo a Israel hoy no existiría. Entonces así, Israel existe porque políticamente Estados Unidos la protege, la cuida, y dado la influencia muy fuerte del mundo judío dentro del poder político de los Estados Unidos. Por supuesto. Y la otra dimensión que es interesante, que es ya de Latinoamérica, es la repercusión que ha tenido el tema acá, que se nota, contrasta con el silencio de los países árabes. O sea, como la mayoría de los países árabes no se ha expedido, no ha dado opinión, sí ha votado una investigación independiente, pero no ha tenido ninguna marcha. No. ¿Y por qué? Porque es muy interesante esto. Bueno, básicamente los países árabes, sobre todo los más ricos, los petroleros, tienen mucho miedo, digamos, de enfrentarse a Estados Unidos. De hecho, el último que se enfrentó fue Saddam Hussein y como es de público conocimiento no terminó muy bien. Sí, no. Sí, pero la gente digamos, de la primavera árabe de Egipto, por ejemplo, los hermanos musulmanes, o los que sean, uno se pregunta, son hermanos de ellos, evidentemente no los respetan mucho porque los siguen haciendo vivir como refugiados. ¿Por qué no los integran a sus propios territorios? Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Por qué nadie quiere saber nada con los palestinos? Todos hablan contra Israel, pero nadie quiere invertir, gastar un peso en darle una vida digna a los palestinos. Mira, a mí me pasó de viajar al Golfo y también viajar a Arabia Saudita porque la mayoría de los programas nuestros los financiaban esos países. Ah, mira vos. Sí. Y era muy interesante a mí me pasaba de viajar con palestinos y yo sentirme incómodo por la riqueza de estos países frente a la pobreza de los palestinos. Ahora, en general, todos estos países son muy generosos en términos de dar dinero, pero son muy recelosos de tomar posiciones internacionales que pudieran dañar el negocio del petróleo. Entonces, hay una cuestión económica. Sí. Por un lado. Por el otro lado, hay países, vos mencionaste Egipto, que sí tiende a absorber más los refugiados, pero no así Líbano, ni así tampoco Jordania, que es la que concentra la mayor cantidad de palestinos. Yo estaba mirando acá 3.600.000 en Jordania solo, que la historia también ha hecho que siempre la presencia de palestinos ha dado lugar a movimientos guerrilleros, a grupos que han sido muy conflictivos en ambos países, Líbano y Jordania. Entonces, de alguna manera, históricamente es entendible, y es una de las hándicaps que tiene Palestina, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Fernando. No sé qué hemos respondido, simplemente he traído a la luz una
gran preocupación por esta situación, ¿no? Sí, yo quiero apreciar de todos los llamados el sentido de conmoción. Yo creo que si uno anda por la calle, todo el mundo está triste. Sí. Es algo que golpea mucho en la humanidad. Yo creo que a la conmoción tiene que seguir la esperanza. Yo creo que los cristianos sí pueden plantar una semilla de esperanza en este sentido. Pero yo vuelvo con lo mismo, tenemos que ser muy recelosos de no manipular, de no usar y de no caer en trampas que en definitiva daña la propia causa. Bueno, yo quiero cerrar el programa, tengo 2 o 3 minutos. Fernando habló varias veces de traer una palabra de esperanza. Y yo no la sé a corto plazo, pero sí la sé a largo plazo, que nuestra esperanza está en que Jesucristo venga a instaurar su reino eterno. Hay profecías acerca de eso, lo que se llama la parusia o la segunda venida de Cristo. Jesucristo es único porque se predijo toda su vida antes de nacer. Fue único porque fue la única persona que dijo tener autoridad para perdonar pecados. Fue único porque dijo que iba a morir y resucitar, ninguna otra persona en el mundo, y es único porque prometió volver otra vez. Y él prometió volver otra vez. Y va a volver. Y yo creo eso, porque la Biblia lo dice y el Señor cumple sus promesas. Voy a volver, dijo, voy a volver. Y cuando venga, va a traer un reino, ya no como un Mesías humilde y sufriente, sino como un rey, y va a instaurar un reino en el mundo de paz y de justicia. No sé mucho cómo, no sé mucho cuándo, escape, huya, salga corriendo de todo lo que le vienen a decir cifras, fechas, nadie sabe. Ni los ángeles que están en el cielo saben. Palabra de Jesús. Pero sí podemos tener esa esperanza que el apóstol menciona como la esperanza bienaventurada de que un día este caos, la creación gime, este es el calentamiento global, la falta de agua potable, la contaminación de los mares, es algo, si seguimos contaminando el planeta, nos vamos a morir todos podridos con la propia miseria que producimos. La humanidad está sufriendo porque nunca hubo tantos pobres, nunca hubo tantos refugiados, nunca hubo tantos niños que se mueren de hambre como hoy. Por algo el Señor tarda su venida, pero no tenemos que tomar su tardanza como que Él no va a cumplir su promesa. Así que la esperanza es, el Señor viene y espero que venga pronto. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche.